Episodio 6. La verdad. Verano de 1987. Junio. James entró en la cocina con un bloque de notas y un bolígrafo, con expresión pensativa. Lily dejó de preparar el desayuno al verlo. ¿Qué pasa con esa mirada? James estaba tomando una taza de café cuando ella le preguntó eso. Él la miró mientras tomaba un sorbo. Estaba pensando que necesito pasar más tiempo con Ari antes de que crezca mucho más. Una de sus cejas se levantó en señal de interrogación. ¿Ya no lo haces? Justo la semana pasada ustedes dos pasaron toda la tarde volando en su escoba. James se encogió de hombros. Estaba pensando en otra cosa. Empecé una lista de posibles actividades. Se la entregó. La que creo que más le interesaría sería una guerra de bromas entre nosotros dos contra Renus, Sirius y Severus. Lily irritada. No te olvides de Petunia. La mitad de tus supuestas mejores bromas en Hogwarts fueron gracias a ella. Harry apareció poco después, tras ser sacado de la cama por uno de los elfos. Se tambaleó hasta la cocina y murmuró un saludo. Buenos días, dormilón. Cantó Lily dulcemente. Harry gimió en respuesta. Mamá. Es demasiado pronto para estar tan alegre. Se toca la cabeza contra la mesa. James se rió entre dientes ante la reacción de su hijo. Anímate, hijo. Tengo justo lo que necesitas para acabar con la tristeza del verano. Harry simplemente giró la cabeza y miró fijamente a su padre esperando las inevitables cosas aburridas de adultos. Sonriendo al ver la expresión del rostro de su hijo, James levantó la lista y proclamó: un verano lleno de diversión y actividades pensadas para el niño activo. Harry arqueó una ceja de una manera que recordó inquietantemente a Lily. Como por ejemplo: bueno, ¿qué tal si acampamos un par de días en el jardín? ¿Qué te parece? Harry levantó la cabeza. ¿Con una tienda de campaña de verdad, sacos de dormir y todo? James ascendió, lo que hizo que Harry sonriera emocionado. También tengo otras opciones. Ir a nadar juntos, dar un paseo en bicicleta, escalar rocas o, si te interesa, ¿qué tal una guerra de bromas con tus tíos y tía Petunia? A Harry se le salieron los ojos de las órbitas mientras asentía rápidamente. Sí a todo. Ya completamente despierto, se acercó a su padre y quiso saber qué más podía hacer. James se rió. No te preocupes, Harry. Te prometo que no te aburrirás de tu viejo pronto. Tras decidir primero la opción de acampar, James y Harry rebuscaron entre las provisiones guardadas para ver qué podían usar como tienda de campaña. Lily había sugerido que fueran lo más muggles posibles y solo usaran magia en caso de lluvia o viento. Como resultado, la tienda mágica permaneció donde estaba y las lonas que James encontró en el garaje fueron abiertas y examinadas en busca de agujeros u otros defectos. Los dos Potter comenzaron entonces la difícil tarea de encontrar su campamento. A Harry le hicieron el favor de instalarlo lejos de la casa, mientras que James recomendó que no estuviera más allá del campo de Quidditch. Seamos sinceros, Harry. Aquí no hay más baño que el de la casa y, francamente, no soy de los que van al baño entre los arbustos. Harry hizo una mueca, pero finalmente accedió. Oye, ¿qué tal si también instalamos una ducha aquí al aire libre? Sabe lo bien que se siente dejar la ventana del baño abierta mientras te bañas, ¿verdad? Sugirió James para apaciguar. Bueno. Terminaron de montar la carpa con un poco de ayuda de Lily, quien salió a ver a sus hombres corpulentos haciendo todo tipo de cosas masculinas. James y Harry ignoraron mutuamente sus risitas y carcajadas. James, con la ayuda de Harry, armó una chimenea con piedras y una zanja. Le enseñó a Harry qué buscar en los árboles caídos para obtener la mejor leña y qué tipo de plantas evitar. La cena de esa noche consistió en hamburguesas, papas fritas y chocolate caliente. Mientras comían a la luz de la chimenea, James sacó un diario forrado en cuero y un lápiz para Harry. Te compré esto para que anotes todo lo que aprendes y experimentas en nuestro viaje de campamento y también para todas las demás actividades que hagamos este verano. Te ayudará a mantener tus recuerdos organizados y también te servirá como lugar para guardar fotos. Me quedaré con la cámara para que no se rompa, pero si la necesitas, avísame. ¿De acuerdo? Está bien, murmuró Harry mientras comía su bocado de hamburguesa. Finalmente se acomodaron en sus sacos de dormir después de un par de rondas de cuentos y chistes para animar el ambiente. James vio a su hijo quedarse dormido lentamente, aferrado a su diario con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sí, este verano va a ser un infierno, reflexionó en voz baja mientras se acomodaba. A la mañana siguiente, James salió arrastrándose de la tienda y estiró la espalda dolorida. Soy demasiado viejo para dormir en el suelo sin usar magia. ¿Cómo lo hacen los muggles?
Se quejó mentalmente. Decidió hablar con Petunia al respecto más tarde. Se acercó tranquilamente a la chimenea y empezó a apilar leña para preparar el desayuno. Estaba sumamente agradecido de haber contactado con Harry Evans sobre cómo hacer estas cosas de acampar Muggle antes de que los Evans mayores se fueran de crucero. Una vez que el tocino chisporroteaba y el café se preparaba, Harry por fin empezó a hacer sus ruidos matutinos habituales. James mordisqueó una loncha tranquilamente mientras observaba en silencio cómo su hijo salía de la tienda y se dejaba caer en su silla, mientras tomaba una taza de zumo de naranja que su padre le ofrecía. ¿Dormir bien? Harry se encogió de hombros en silencio y siguió bebiendo. No había malicia tras el silencio. James sabía que Harry se parecía a él por las mañanas. Bueno, cuando estés listo, tengo una lista de cosas divertidas que podríamos hacer durante este viaje. Estaba pensando que, como tu mamá no está, podríamos usar un poco de magia para aprender a protegernos de animales e insectos. Luego, podríamos ir al estanque a ver qué tipo de pesca podemos hacer. Eso animó a Harry al instante. Genial, papá. Miró a su alrededor con timidez. ¿Crees que podríamos usar un poco de magia para ablandar el suelo esta noche? No dormí muy bien. James sonrió con complicidad y asintió en señal de asentimiento. El resto de la mañana se dedicó a construir una mesa de madera para instalar allí sus utensilios de cocina, además de un lugar donde sentarse y aprender a crear barreras para proteger su campamento. Harry escuchaba con una atención tan concentrada que habría rivalizado con la de Hermione cuando le daban libros nuevos. James le pidió que inscribiera los símbolos rúnicos correspondientes en clavijas de madera que sobraron de talar un árbol para usarlas como leña más tarde, y le enseñó a infundir su propia magia en ellas a pesar de no tener varita, lo cual, según explicó, era lo habitual. «Papá, ¿para qué necesito una varita si puedo hacer magia solo con las manos?», preguntó Harry durante una de esas sesiones. James pensó en esto. Bueno, imagina intentar apagar un incendio con una manguera, pero intentas apuntar sujetando la manguera cerca del grifo. Así es la magia sin varita. Ahora bien, si sujetaras la manguera justo por donde sale el agua, así es usar una varita. ¿Entiendes? Esperó a ver si Harry podía ordenar la información de forma que el chico más joven la entendiera. Pasaron unos minutos antes de que la mirada de comprensión en los ojos de Harry se iluminara. Oh. Tienes mejor control sobre a dónde va la magia, ¿verdad? James le sonrió felizmente a su inteligente muchacho. Eso es exactamente cierto, mi inteligente muchacho. Harry miró entonces las clavijas de madera. ¿No se supone que las protecciones deben grabarse en las rocas? ¿Por qué usamos madera? James se encogió de hombros. Lo que estamos haciendo aquí es solo temporal. Para protecciones duraderas, normalmente se usaría piedra, pero para nuestros propósitos la madera será suficiente. Tras instalar las protecciones y notar que los bichos que rondaban desaparecían repentinamente, Harry estaba ansioso por aprender otras formas de magia. Su padre bromeaba con él diciendo que había una forma de magia que un buen chico usaría con su madre siempre que hubiera galletas. Harry se quedó boquiabierto cuando su padre le dio algunos consejos interesantes para que los anotara en su diario la próxima vez que se presentara una oportunidad así. Conceptos como por favor y gracias eran obvios incluso para Harry, pero había otras frases mágicas como mamá, ¿puedo ayudarte a limpiar?, que le hacían reír, sobre todo porque James decía que esas frases debían decirse con una mirada inocente y de ojos abiertos. Más tarde, bajaron al estanque para ver si había algún pez decente. Hicieron cañas de pescar con ramas jóvenes y rectas de árboles. Luego, James le enseñó a su hijo a atar el anzuelo con cuerda y el cebo que sacaron del lecho del arroyo. Harry estaba emocionado por aprender a pescar, pero perdió el interés rápidamente al descubrir que la mayor parte de la pesca se concentraba en esperar tranquilamente a que los peces, ingenuos, se dieran cuenta de que había cebo. James se encogió de hombros. No hay problema, Harry. No todas nuestras ideas saldrán como queríamos. Si quieres, podríamos dar un paseo por el bosque a ver qué más encontramos. Harry accedió, así que recogieron sus cañas de pescar, las dejaron en el campamento y se marcharon. Lily estaba sentada en la sala relajándose con una taza de té y un libro estimulante mientras su esposo e hijo, lo pasaban mal. Se reía cada vez que pensaba en la imagen de ellos espantando moscas y mosquitos mientras intentaban cocinar en una hoguera. No sé por qué pienso eso. Sé que James sabe cocinar y ya dijo que le enseñaría a Harry a protegerse de los insectos. Aún así, es gracioso, uno de los elfos apareció trayendo el espejo de comunicación y diciendo que la señorita Tunie estaba en la línea. Gracias, Elsie.
Eso es todo, respondió al elfo antes de volverse hacia el espejo. ¿Qué pasa, Tunie? Solo quería saber cómo les fue a los Potter en su campamento. ¿Ya terminaron su batalla contra los elementos y se dieron por vencidos? Lily negó con la cabeza mientras reía. No, siguen ahí fuera, aunque me sorprende que no hayan entrado a usar el baño. Sé que James no iba a poner uno ahí. Petunia le dirigió una mirada distante por un momento. ¿No tienes algún tipo de cabaña de crofter cerca del estanque? Lily hizo una pausa antes de chasquear los dedos, comprendiendo. Tienes razón, también hay un baño ahí. Probablemente es ahí a donde van. Entonces, ¿qué más hay de nuevo? 2 días después, James y Harry regresaron a la mansión, cubiertos de sonrisas y mugre del viaje. Harry corrió hacia su madre y empezó a contarle todo lo que habían hecho de la única manera que sabía. Muy rápido y de golpe. Lily, para su crédito, simplemente asintió y emitió el sonido apropiado cada vez que había una pausa en la descripción. Miró a su cansado esposo y sonrió ante su expresión de leve exasperación. Harry, tranquilo. ¿Por qué no ayudas a tu padre a guardar tus cosas y luego te duchas? Seguro que los dos están cansados y doloridos de dormir en el suelo. Regañó con dulzura a su hijo. Después de todo, la familia Potter se reunió en la sala para que Lily pudiera escuchar una mejor descripción de cómo había sido la acampada en todo su esplendor. Harry sacó una bolsa llena de cosas que había encontrado en sus paseos por la naturaleza y empezó a explicarle qué era cada cosa y dónde la había encontrado. Casi se le paró el corazón cuando Harry describió cómo se había resbalado por una colina empinada y se había deslizado hasta el arroyo. Fue realmente aterrador. Gritaba tan fuerte que me sorprende que no me oyeras, mamá. Harry agitó los brazos mientras contaba cómo era deslizarse cuesta abajo, lleno de barro y hierba y hojas. A pesar de todo, cuando llegué a él, lo primero que dijo fue: «Oye, papá. Soy un monstruo de barro». Rió James. James tenía un trabajo al que tenía que ir entre semana. No iba a optar por el camino del purasangre rico y consentido como tantos otros. Quería poder volver a casa y decir que había logrado algo con su día. Para ello, había encontrado trabajo como dependiente en artículos de Quidditch de calidad en el callejón Diagon. Eso también significaba que él y Harry no podrían continuar con su tiempo de convivencia paternal hasta al menos el fin de semana. Afortunadamente, Harry tenía muchos amigos con quienes pasar el tiempo mientras esperaba la próxima aventura. Mientras su padre estaba explicando las cualidades inherentes de la última escoba Nimbus en comparación con su competidor más cercano, Harry estaba charlando con sus mejores amigos en su dormitorio. ¡Guau! ¿De verdad acamparon afuera?, exclamó Neville, asombrado. Harry se hinchó de orgullo. Sí, eso no fue todo lo que hicimos. También fuimos a todas partes de la propiedad. Los demás, como Susan Bones y su amiga Anna Abbott, levantaron la vista de donde estaban sentados, examinando la foto de un ciervo que Harry había tomado, y se acercaron a la conversación. Hermione levantó la vista de su libro infalible y escuchó. Dudley estaba ocupado en la cocina buscando algo para picar. Al regresar, encontró a los demás escuchando atentamente a su primo contar las aventuras que él y su tío habían vivido el fin de semana pasado. Se sentó junto a Hermione y, en silencio, le ofreció una rodaja de manzana que uno de los elfos le había regalado. Ella la tomó sin mirarla y asintió en agradecimiento antes de saborearla en silencio. El fin de semana siguiente, los Potter Boys salieron de casa y se dirigieron al pueblo en bicicleta para ver qué había en el cine. La calle estaba vacía, así que James dejó que Harry experimentara lo que era montar en bicicleta por la calle. Harry, por su parte, chilló de alegría al montar como un adulto y pedaleó tan fuerte como pudo para sentir el viento en los mechones de pelo que sobresalían de debajo del casco. Estaba orgulloso de no tener que usar más las rueditas. «No soy un bebé», exclamaba cuando Lily quería que las usara. James sugirió que, cuando Harry no estuviera, las escondieran con magia y dejaran que su hijo pensara que se las habían quitado. Después de un tiempo, simplemente le quitaron las rueditas, ya que era evidente que la habilidad de Harry para aprender a montar correctamente estaba creciendo a pasos agigantados. Hicieron varias pausas a lo largo del camino y compartieron una botella de agua para saciar su sed. «Estoy muy orgulloso de lo bien que lo estás haciendo, Harry. No creo que hayas llegado tan lejos en esa bicicleta», lo felicitó James. Cuando por fin llegaron al pueblo, se detuvieron frente al cine, aparcaron y ataron las bicis en el portabicicletas. Tras considerar sus opciones, tenían la opción de ver Spaceballs, Inner Space y Harry y los Henderson. Harry quería verlas todas, sobre todo la que llevaba su nombre.
James lo convenció de no ver la película Las Brujas de Eastwick, diciendo que parecía una película para adultos que aburriría a Harry hasta las lágrimas. Al final, acordaron ver Spaceballs primero y, si tenían tiempo, elegirían otra. Lily llegó a casa justo a tiempo para ver a su marido y a su hijo llegar en sus bicicletas riéndose todo el camino. Parece que se lo pasaron genial. ¿Qué tal la película? ¿Cuál vieron? Uno de los elfos apareció y se llevó las bicicletas, por lo que Harry tuvo que describir las dos películas que vieron. Mamá, vimos una película divertidísima sobre dos viajeros espaciales que luchaban contra un hombre malvado en una autocaravana voladora. Había robots que hablaban raro y una criatura llamada Pizza de Ut. Lily estaba confundida y lo dijo. James ayudó a su hijo explicándole parte de la premisa de la película. Creo que tú también deberías verla, Lils. Es divertidísima. Una parodia de la franquicia de Star Wars. Ah, vale. ¿Qué más viste? ¿Dijiste que viste dos películas? Harry seguía emocionado. Ajá. También vimos Harry y los Henderson. Era una película divertida, sobre una familia que atropelló a un pie grande con su coche y se lo llevó a casa. Lily pareció desconcertada por la explicación de su hijo y se prometió a sí misma que más tarde recibiría un mejor informe de su marido. Bueno, parece que tuviste la mejor aventura hasta la fecha, ¿verdad? Harry no dejaba de dar saltos e intentar asentir al mismo tiempo. Lily finalmente lo tomó por los hombros y lo sujetó suavemente. Creo que también te pasaste con el azúcar y la excitación. ¿Por qué no te das un baño o algo y te preparas para la cena? Harry le dio un beso a su mamá antes de correr a su habitación. Lily se volvió hacia su esposo, quien suspiró. Al menos se divirtieron. Esa noche, durante la cena, Lily conoció en profundidad la experiencia de su hijo en su viaje a la ciudad con su padre. Le explicaron y describieron cada pequeño detalle, hasta el punto de que parecía estar allí mismo. Le conmovió que Harry pudiera pasar tiempo con su padre y lo estuviera disfrutando al máximo. Más tarde, cuando Harry finalmente estaba en la cama y los Potter mayores se estaban acomodando en las suyas, Lily se volvió hacia James y comentó que tal vez debería ver si Hogwarts también podría beneficiarse a estas películas. James se encogió de hombros y puso cara pensativa. No veo por qué no podrían, aunque me confunde cómo podrían conseguir que los proyectores funcionaran en la escuela. Si no, ¿qué tal si usamos las películas como premio para la casa que consiga más puntos en un periodo determinado? Sin duda es mejor que un trofeo que nunca podrían sostener ni compartir con sus padres. Lily se quedó boquiabierta ante la sugerencia y chilló antes de lanzarse a su mesita de noche para anotar la sugerencia de su marido. Perfecto. Ya es hora de renovar todo el sistema de recompensas. Hoy en día está demasiado anticuado y carece por completo de sentido. Julio de 1987. Harry estaba eufórico con cómo estaban resultando sus vacaciones de verano. Estaba sentado en su cama, repasando el diario que su padre le había dado cuando fueron de acampada el mes pasado. Al principio, no sabía cómo describir las diversas cosas que había visto o hecho, pero ahora, con un poco de práctica y la ayuda de ortografía de ambos padres, su diario estaba repleto de imágenes, prensas de flores u hojas al azar y una bolsa de plástico para guardar las rocas y minerales que había encontrado. Las pequeñas descripciones debajo de cada objeto contenían información sobre dónde lo había encontrado, qué creía que era y cómo creía que había llegado allí. Casi todo lo que había puesto en sus páginas era de lo más mundano, aunque ocasionalmente había inclusiones mágicas. Había encontrado una colonia de duendes viviendo en su bosque y logró sacarles un par de fotos revoloteando. Incluso pude tocar uno cuando se acercó lo suficiente. Reflexionó con satisfacción. Harry escuchó la voz de su madre llegando a su habitación, llamándolo para desayunar, así que corrió a buscar sus pantuflas y salió corriendo de la habitación. Abajo, en la cocina, Lily dejó que los elfos terminaran el desayuno cuando Harry hizo su entrada triunfal. Como de costumbre, giró demasiado rápido al bajar las escaleras y se deslizó por la puerta. Al entrar, se apartó el pelo de la cara y esbozó su característica sonrisa torcida, que tanto recordaba a James, antes de sentarse a la mesa. Entonces, Harry comenzó su madre mientras colocaba un plato de huevos revueltos frente a él. ¿Qué tienen planeado tú y tu padre para este mes? Harry tomó un gran bocado de huevos y se los metió en la boca antes de encogerse de hombros. No sé. Estaba pensando que tal vez podríamos construir algo juntos. Miró esperanzado a James, que estaba sentado allí con una taza de café en la mano. James frunció los labios. Bueno, tenemos un par de opciones. Quería construir una terraza afuera del invernadero, aunque quizás sea demasiado para ti.
¿Qué te parece una casa en el árbol? Puedes invitar a tu primo y a tus amigos para que vengan a ayudar. Harry parecía desconcertado. Pero con ellos aquí, ¿seguiría siendo este nuestro momento? James hizo un breve gesto con la mano libre. Sí, Harry. Aún así contaría como nuestro tiempo. Tú y yo podríamos terminar la construcción principal y luego, cuando llegue el momento de hacer los detalles, puedes invitar a todos los demás. Harry sonrió felizmente. Quiero hacer eso. Teniendo en cuenta que, incluso con magia y teniendo que esperar a que James terminara su trabajo, la casa del árbol se diseñó, ubicó y construyó en 2 fines de semana. Una vez que se hicieron los planos de las paredes y se instaló el techo, Harry llamó a Dudley y al resto de sus amigos para que ayudaran con los últimos retoques. Hermione llegó con una cesta llena de cosas que, según ella, podrían usarse para embellecer un poco las cosas. Harry hizo una mueca al ver las cortinas de encaje con volantes y los unicornios de peluche. Lily vio su expresión y se rió entre dientes. Harry. Incluso los piratas colgaban sus adornos al volver de sus aventuras para presumir de lo que habían robado a sus enemigos. La cara de Harry se aclaró cuando escuchó eso. Cuando Neville llegó, trajo como regalo una planta como la naturaleza. Había una especie de enredadera que cantaba al regarla y cantarle. Además, trajo una flor en maceta que parecía arder al sol de la tarde. ¡Guau! Son increíbles, Nev. ¿Dónde los conseguiste? Neville se sonrojó. Del invernadero de mis padres. Les dije que quería traer algo interesante y mamá sugirió esto. Genial. Quedará perfecto con lo que trajo Susan. Lo que trajo Susan resultó ser una escultura de terracota encantada de un oso que gruñía con fuerza cada vez que alguien se acercaba demasiado y se ponía travieso. Los niños se divirtieron decorando su casa del árbol y plantando las plantas que Neville había traído bajo su supervisión. El tercer sábado del mes, Harry despertó en una habitación silenciosa. No se oía nada más que su propia respiración. ¡Qué raro! Suele haber algún ruido de los elfos, papá o mamá, gritándome que me despierte. Se deslizó fuera de la cama y abrió el armario. En cuanto las puertas se entreabrieron, hubo una explosión de humo púrpura y un fuerte sonido de trompeta. Cuando el humo se disipó, se encontró ataviado con un tutú y una malla de lo más vergonzosos. ¿Qué coño? Gritó mientras saltaba hacia atrás e intentaba quitarse la ropa ofensiva, sin éxito. Se quedó allí parado con ese disfraz estridente mientras su mente intentaba recordar qué día era. Con un gruñido, recordó algo sobre que el tercer sábado se dedicaría a hacerle bromas a toda la familia. ¡Joy! Me golpeó la primera ola. ¿Quién habrá hecho esto? Probablemente mamá. No es precisamente el estilo de papá. Sirius tampoco es probable, no hay brillantina. Se quejó para sus adentros al darse por vencido en su intento de quitarse el tutú. Agarró una bata y se la ató con la vana esperanza de que nadie lo notara antes de salir de su habitación. Iba a mitad del pasillo cuando recordó su reserva de pociones y equipo de broma que había acumulado durante el último año. Corrió de vuelta a su habitación, cogió su paquete de destrucción y caos y se dirigió a la cocina. Esta vez, en lugar de su entrada habitual, Harry bajó por la puerta trasera y se encontró con sus padres observando la puerta de siempre, evidentemente esperando su dramática entrada. Con un bufido silencioso, preparó un tazón de cereal y se sentó en silencio en la barra, observando a sus padres. Pasaron unos minutos de su llegada habitual para que James empezara a preguntarse en voz alta por qué su hijo tardaba tanto. Sacudiendo la cabeza, Lily se preguntó cuánto tiempo le llevaría descubrir la maldición sobre su armario. Arqueando una ceja, Harry recordó que su madre también merecía un poco de reciprocidad. Me lanzó un hechizo de ropa. ¿Tengo algo en mi mochila relacionado con la ropa? Conseguí una poción que hacía que su ropa se encogiera lentamente con el tiempo. James se levantó y se giró para guardar su plato en el fregadero cuando vio a su hijo sentado tranquilamente en la barra observando a los dos Potter mayores, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Lily? Creo que nos han engañado. Lily se giró rápidamente y vio a su hijo con la mirada más malvada que jamás había visto en el rostro de Harry. Harry se reclinó en su silla y lentamente se frotó las manos de un lado a otro. Que comiencen los juegos, ¿de acuerdo? Cuando Petunia, Vernon y Dudley llegaron más tarde, oyeron varios golpes y silbidos en zonas distantes de la casa. Los adultos se miraron con preocupación, mientras que Dudley parecía bastante asustado. Cierto, y Petunia hizo una mueca. Olvidé que hoy era la guerra de las bromas que estaban planeando. Dudley. Vernon. Ten cuidado con todo lo que toques, comas o bebas. Nunca se sabe qué ha sido manipulado.
¿Deberíamos regresar en otro momento? Se preocupó Vernon. Petunia cuadró los hombros. No, no tengo suficiente tiempo libre para reprogramar. Vamos, terminemos con esto. Los tres Dursley entraron en la sala y encontraron un fuerte de cojines en una esquina, con los sofás y sillas restantes al otro lado. Había una bandera dorada con una gran H que indicaba cuál era el territorio de Harry y una bandera azul eléctrico J/L que indicaba dónde habían acampado James y Lily. Yo de ti no entraría ahí, se oyó la voz arrastrada de Severus. Estaba apoyado contra la pared, bebiendo una botella de cerveza de mantequilla, y sonreía con sorna ante las miradas de incredulidad. Llevan así desde el amanecer. Tuve la suerte de no ser arrastrado a ningún lado por la conveniencia de llevar ingredientes para pociones. ¿Dónde está Remus? Preguntó Dudley en voz alta mientras un siniestro cohete verde salía disparado del territorio de James y Lily y se estrellaba contra el de Harry, lo que provocó que todos los cojines empezaran a cantar desafinadamente «Soy una pequeña tetera». Severus resopló. Ha decidido sabiamente encerrarse en su cabaña y esperar a que pase la tormenta. Sirius, por otro lado, se ha unido a Harry. Petunia se asomó por la puerta y gritó. Lily. Soy yo, Petunia. ¿Puedes pedir un alto al fuego un momento? Una brillante y reluciente cabellera verde se alzó lentamente sobre el respaldo de una de las sillas antes de que Lily se incorporara por completo y mirara con cautela a su alrededor, buscando algún último intento de ataque. Petunia también vio a Harry asomándose desde un cojín cantor. Hola, Tunie. Sí. Harry. Sirius. ¿Podemos descansar un momento? Oyeron susurros provenientes del fuerte de cojines antes de que Harry y Sirius se levantaran para demostrar que les parecía bien. A Harry le estaba saliendo un bigote enorme, mientras que Sirius tenía un círculo de pájaros revoloteando alrededor de su cabeza. Dudley se echó a reír al ver el nuevo bigote de Harry. ¡Qué buena pinta, Harry! Hoy estás haciendo honor a tu nombre. Harry simplemente le devolvió la sonrisa. Ríete, amigo. Si te quedas por aquí hoy, también serás presa fácil. Harry, Dudley no podrá soportar muchos de los cambios mágicos. Mantén lo que tengas planeado para las funciones corporales, ¿de acuerdo? Eructar, tirarse pedos y estornudar está bien, sugirió Petunia con suavidad. Tío Vernon, ¿quieres jugar con nosotros también? Le preguntó Harry a su tío. Vernon jugó con la mirada contemplativa. No sé. ¿De qué lado tendría que ponerme? Harry saltó arriba y abajo. Mío. Elígeme. Vernon miró a su sobrino con una ceja enarcada. No sé, pareces muy emocionado. Tal vez debería ir con James a esta ronda. Después de todo, tienes a Sirius contigo. James simplemente le dio una sonrisa satisfecha a su hijo y a Sirius. Mientras los chicos renovaban sus votos para derrotar al enemigo, las hijas de los Evans se instalaban en la sala de estar. Petunia observaba todos los cambios en la apariencia de Lily y se preguntaba cuándo desaparecerían. Lily se encogió de hombros. O al final del día o cuando lance un finito. No me preocupa, no hay nada dañino, solo efectos de pociones creativas y algunos hechizos simples que Sirius nos envió. Harry debe estar pasándoselo en grande ahora mismo. Creo que nunca lo he visto tan feliz, comentó Petunia. Un elfo apareció con una bandeja de té y bollos antes de desaparecer. Lily rió entre dientes. Oh, ha sido un día absolutamente maravilloso. Hay risas y alegría por todas partes. Entonces se puso seria. Pensar que todo podría haber terminado mal si Albus se hubiera salido con la suya. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando. Petunia parecía preocupada. ¿Has hablado con alguien sobre esto? Han pasado varios años. Lily hizo un gesto perezoso con la mano. He hablado con James sobre ello y también he estado viendo a un terapeuta mental, pero, bueno, todavía me pasa de vez en cuando. Luego se sacudió para despejar los sentimientos negativos. ¿Qué te trae por aquí hoy? Petunia le dirigió una última mirada inquisitiva a su hermana pequeña antes de comenzar con el tema principal de algunos de los nuevos programas en los que estaba involucrado su departamento y si comenzar o no a introducir el incentivo de películas muggles que Lily había sugerido hace un mes al departamento, que era el enlace de la escuela con el ministerio y los problemas logísticos que surgirían, sin mencionar la posible reacción de los conservadores. Viernes 31 de julio de 1987, Potter Manor. Hoy era el 7º cumpleaños de Harry y ya se perfilaba como el mejor de todos. Al abrir los ojos, vio un pergamino enrollado y una lupa junto a sus gafas en la mesita de noche.
curioso, pero también cauteloso por si acaso se trataba de una broma pasada de su épica batalla de la semana anterior, extendió la mano con su hipogrifo de peluche y empujó el pergamino. No hubo respuesta, así que se arriesgó y lo recogió junto con la lupa. Al desenrollarlo parecía un mapa y unas palabras escritas en la parte superior. Mientras esta mañana comienza tu día especial, sería un error no enviarte de manera segura a tu camino. Sigue este mapa, necesitarás una pista inicial para que seas un cumpleañero muy feliz, de verdad. La creciente emoción se dibujó en el rostro de Harry. Una búsqueda del tesoro. Papá lleva siglos insinuando que lo hará. Saltó de la cama y se puso la ropa de diario. Cogió el mapa y lo examinó con la lupa para ver si había alguna pequeña pista que se le hubiera pasado por alto la primera vez. Al no ver ninguna, lo tocó con el dedo y pronunció la misma contraseña que su padre y su padrino siempre decían. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. No pasó nada. Maldición. Vale, eso no funcionó, pero veamos qué pasa cuando lo sostengo contra la luz. Al hacerlo, se revelaron una serie de líneas e imágenes que evocaban la mansión y sus habitaciones. Un gran número 1 se superponía en el baño, seguido de un número 2 en la cocina. Tras entrar corriendo al baño, vio que había un síquile plateado pegado al lateral del jarrón que sostenía su cepillo de dientes. No tardó mucho en darse cuenta de que necesitaba cepillarse los dientes y lavarse la cara antes de correr al segundo punto del mapa. Cuando llegó a la cocina, uno de los elfos colocó un tazón de cereal sobre la mesa y señaló otro pergamino enrollado. Este decía: una vez que hayas terminado, alimentado y bebido, ven al lugar donde tus amigos verdes y frondosos pueden ser intercambiados e intercambiados. ¿Intercambio y trueque?, se preguntó. ¿Amigos verdes y frondosos? Oh. Deben referirse al invernadero. Gritó antes de volver a sumergirse en su cereal. Mientras Harry corría hacia el invernadero, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Mirando a su alrededor, su mirada se fijó en una maceta grande llena de tierra fresca. Enclavada entre ella, había un pequeño arbusto espinoso con diminutos zarcillos que se mecían y un par de pedúnculos de un azul pálido que lo miraban. Bajo una de las ramas espinosas había otro pergamino, pero cada vez que intentaba alcanzarlo, los zarcillos le golpeaban la mano. Con el rostro confundido, volvió a mirar el pergamino que tenía en la mano. Sabía por experiencia que todo lo que necesitaba para aprobar la prueba se encontraba en el mensaje. Dejó escapar un suspiro de frustración y agitó el síquile en su bolsillo. Su agitación disminuyó al tiempo que una expresión de odio se extendía por su rostro. Sacudiendo la cabeza con aparente estupidez, recordó que a esa planta en particular le gustaban los objetos brillantes, como un escarabato. Sacó la moneda del bolsillo y la colocó en la tierra frente a la planta. Los pedúnculos oculares detectaron inmediatamente la moneda brillante y agitaron sus zarcillos alrededor de la pieza plateada. Mientras estaba distraído, Harry agarró el pergamino y retrocedió. Este nuevo no tenía escritura, solo una imagen. Mostraba un gran número 3 en el lugar del lago donde él y su padre tuvieron su desafortunado viaje de pesca. En la orilla del lago, Harry se detuvo un momento para recuperar el aliento y revisar el pergamino. A juzgar por los puntos de referencia dibujados, estaba justo donde debía estar. Se apoyó en un árbol para descansar un momento. Estaba sudando y sediento. Debería haber traído una botella de agua, se quejó. Justo entonces oyó una suave tos y vio una botella de agua posada en el suelo junto a él. Sonrió al darse cuenta de que uno o más de sus padres estaban cerca, observándolo para asegurarse de que estuviera bien. Dando un sorbo al agua fría, habló en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Si mis padres o quienquiera que haya dejado esta botella de agua estuvieran escuchando, les daría las gracias. Una vez que terminó, echó un vistazo a la orilla para ver qué pistas encontraría. Descubrió una rama larga de árbol, un poco de cuerda y un anzuelo encaramado en un tocón. Concluyendo que tendría que pescar lo que fuera, rápidamente empezó a preparar la caña y el anzuelo. Mirando hacia el agua, Harry vio lo que parecía una caja en el fondo, en un lugar demasiado profundo para que pudiera vadear con seguridad. Tras respirar hondo, Harry lanzó el sedal y empezó a buscar el asa de la tapa. Tardó casi media hora en adentrarse en el agua, agarrarla y traerla a la orilla. Ajá. Entendido. Bueno, veamos, aquí hay lo que parecen runas. Se quedó allí sentado mientras pensaba en lo que representaban los símbolos. Oh. Debe ser parte de una protección que me enseñó papá. Genial. Bueno, ¿qué falta? Pasaron unos minutos antes de que una idea se le ocurriera. De nuevo, dijo sin dirigirse a nadie en particular.
Espero que no haya problemas y vuelvo corriendo a mi habitación a buscar mi diario. Creo que la respuesta podría estar ahí. Esperó un momento antes de correr a toda velocidad de vuelta a la mansión. Antes de correr de vuelta al lago, se detuvo en la cocina y cogió otra botella de agua que estaba convenientemente sobre la mesa. Sonriendo para sí mismo, regresó al lago. Al volver, se dejó caer y se tomó un momento para respirar hondo y relajarse. Esto es divertidísimo. Qué ganas de compartir este día con todos. Harry abrió su diario en la sección que describía su acampada y las instrucciones de protección que su padre le había dado. Recorrió con el dedo las diferentes runas y símbolos, relacionándolos con lo escrito en la caja. Vio que había un símbolo de bloqueo que debía eliminarse. Agarró una piedra cercana y casi lo borró, pero se detuvo. Parece demasiado fácil. Papá no haría nada tan fácil, ¿verdad? Déjame echar otro vistazo. Efectivamente, había un símbolo de conexión que, si se activaba al raspar la runa de bloqueo, habría encogido la caja al tamaño de una caja de cerillas. HMMM. Lo sabía. Nunca habría podido continuar si la caja fuera tan pequeña. Espera, aún tengo la lupa. No, mejor no arriesgarme. Su rostro se arrugó de nuevo. Por otro lado, ¿cómo se supone que voy a aislar la runa que se encoge sin dañar la caja? Harry se quedó allí sentado durante lo que parecía una eternidad mientras lo descifraba. Finalmente, decidió que sus padres no le habrían dado algo imposible y garabateó la runa de cierre. La caja se movió un poco antes de encogerse hasta el tamaño de una caja de cerillas. Gruñendo de frustración, Harry miró por la lupa. Allí, parpadeando lentamente junto al símbolo de encogimiento, ahora inactivo, había dos símbolos: restauración y abrir. Sacudiendo la cabeza con exasperación y preguntándose por qué no los había visto antes, Harry presionó el símbolo de restauración. Esto hizo que la caja volviera a su tamaño original. Luego presionó el símbolo de apertura y la tapa se abrió. Dentro había una llave y otro pergamino. Ya casi terminas. Jay. Hoy será el día, tráete a ti mismo y la llave. En donde puedas estar, el rey del cumpleaños mundial en casi todos los sentidos. Bueno, una llave. ¿A dónde puedo oír que necesita una llave? No puede ser la mansión, porque todas las puertas que él usó estaban sin llave. ¿Rey del mundo? Estafa. En otro momento de obviedad, se levantó y echó a correr hacia la casa del árbol. Harry llegó a la casa del árbol e inmediatamente oyó risitas y susurros provenientes de la plataforma superior, aunque no podía ver nada. Sonrió mientras se dirigía a la parte trasera, donde estaban las escaleras, y empezó a subir. Pensó en hacerles una broma a todos usando la cuerda escondida, pero decidió no hacerlo. Era muy probable que alguno de sus amigos se lo hubiera contado a los adultos. Se paró frente a la puerta cerrada que daba a la casa del árbol y dijo: «Gracias, mamá y papá. Hoy ha sido divertido». Metió la llave, giró el pomo y entró. «Feliz cumpleaños, Harry». Lin. Martes 1 de septiembre de 1987. Harry llegó a la escuela y estaba sentado en un banco bajo la sombra de un árbol cuando Hermione se acercó. La vio y felizmente, a lo que ella le devolvió la suya. «Te ves como en tu cumpleaños, Harry», comentó Hermione en párrafo. Harry simplemente se encogió de hombros antes de deslizarse un poco para permitirle sentarse a su lado. «No puedo evitarlo. Ese fue el día más épico de mi vida». Hermione balanceó los pies brevemente antes de empezar de nuevo, esta vez en inglés. «¿Qué tienen tus padres preparados para ti este año? ¿No dijo tu madre que iban a empezar a enseñarte algunas cosas familiares importantes?» Harry ascendió. «Sí, papá dijo que me iban a enseñar a administrar mi mesada. Tenemos una cita para hablar con el gerente de cuentas familiares en Gringotts el próximo viernes. Me alegre. Debería hacer lo mismo con mis padres. Mamá dice que mi obsesión por comprar todos los libros del mundo me está saliendo cara», resopló molesta. «No tengo ninguna obsesión». Harry rió brevemente antes de apoyarse en su hombro para consolarla. Sí, Hermione, tienes una obsesión. He visto la expresión de tu cara cada vez que vienes a mi casa y pasas por la biblioteca». Entrecerró los ojos peligrosamente antes de soltar un gruñido de indignación y cruzarse de brazos. Solo ocurrió cuando Harry la abrazó rápidamente y le dio una palmadita en el hombro justo cuando sonaba el timbre para empezar las clases. Durante el recreo, los dos niños se reunieron con sus amigos y decidieron asaltar las barras de mono para defender su derecho a trepar.
Un par de niños mayores intentaron disuadirlos, pero con una férrea determinación y sin un ápice de magia accidental, Harry y su equipo se mantuvieron firmes hasta que los niños mayores finalmente se rindieron y se fueron. Eso te enseñará a meterte con el Capitán Kidd y sus alegres inadaptados. Gritó Hermione, sin darse cuenta de que estaba siseando en Parcel. Harry abrió mucho los ojos, le tapó la boca con una mano y le susurró frenéticamente al oído. Hermione tenía los ojos desorbitados y se sonrojó intensamente antes de salir pitando al baño de chicas. Estaba escondida en uno de los cubículos cuando oyó la voz tímida de Harry llamándola. «Hermione. ¿Estás bien? Ya puedes salir». Deslizó el pestillo, abrió la puerta y se asomó. Harry estaba de pie en el umbral, frotándose el brazo con nerviosismo. «Lo siento, Harry». «No sé por qué grité eso en Parcel», dijo ella con un sorbo. Harry le restó importancia, como si no fuera para tanto, antes de extenderle los brazos para ofrecerle un abrazo, que ella recibió agradecida. «No te preocupes. Deberías haberme visto las primeras veces que lo usé en público. Pensé que la cabeza de mi madre iba a explotar de lo rojo que se puso. Ven, te guardamos un sitio en las barras de mono». Le hizo un gesto para que lo siguiera. Al regresar, descubrió que a sus amigos no les importaba que Hermione también hablara el idioma de las serpientes. De hecho, eso reavivó su interés por aprenderlo de nuevo. «Creo que sería genial si todos supiéramos decir al menos un par de frases. Imagínate. Sería como el idioma secreto de nuestro club», comentó Susan. «Eso y que a nuestros padres les daría un susto si pudiéramos usarlo cerca de ellos», comentó Anna. Neville y Dudley sonrieron y asintieron. Harry se encogió de hombros. «Si todos quieren aprenderlo, entonces no tengo ningún problema en enseñarles». Sábado 12 de septiembre de 1987. Slytherin, susurró Harry al grupo reunido y sumamente interesado de sus amigos y Dudley. Escucharon atentamente y reflexionaron sobre lo que creían que Harry estaba diciendo. ¿Dijiste que tenías hambre y esperabas que tu madre estuviera haciendo cerdos?, respondió Dudley, vacilante. Harry le entusiasmaba radiante a su primo. «Casi. Dije que tenía hambre, pero me preguntaba si mamá iba a hacer salchichas». Los demás asintieron y murmuraron «oh». Entendiendo. Llamaron brevemente a la puerta de su habitación antes de que Lily asomara la cabeza. «Hola a todos. Me preguntaba si querían algo para picar o beber durante sus clases de idiomas». Neville señaló en tono de broma entre Harry y Lily. «¿Cómo dirías eso en Parcel, Harry?». Harry pensó por un momento. ¿Esa aparición? Eso hizo reír a todos, incluida Lily, que se burló juguetonamente de su descarado hijo. «Bueno, pues haz una broma. ¿No te importará lo que traiga? ¿Limonada rosa y galletas con volantes para todos?», le respondió con sarcasmo a su horrorizado hijo y a sus amigos. «Lo siento, mamá. Por favor, no. No saques esa cosa rosa», suplicó Harry juguetonamente, de forma claramente exagerada, provocando aún más risas entre los demás. Sábado 19 de septiembre de 1987. Para cuando llegó el cumpleaños de Hermione, la tripulación del Capitán Kidd dominaba con bastante fluidez, al menos entendiendo lo que se decía en Parcel. Como predijo Anna, los adultos se inquietaron un poco por la nueva habilidad de algunos de sus hijos para hablar en un lenguaje silbante, normalmente asociado con las artes oscuras. Los padres de Hermione miraron a Petunia para evaluar su reacción. Su actitud relajada ante la habilidad disminuyó su temor a que su hija hablara como una serpiente. Fue útil especialmente para que el grupo pueda comunicarse con los amigos en lugares tranquilos como la biblioteca o en clase durante los exámenes. Algo que se sorprendió a todos, salvo a Harry y Hermione, fue que la población local de reptiles encontró de repente un motivo para frecuentar sus residencias y jardines. Esto impactó a muchos, pero pronto se convirtió en un alivio, pues las plagas desaparecieron rápidamente. Severus había encontrado referencias en libros bastante antiguos que indicaban que la comunidad de reptiles se sentía atraída por los lugares donde vivían hablantes de Parcel porque se consideraban lugares seguros para vivir y encontrar nuevas parejas sin temor a los depredadores ni a la idiotez mezquina de la población humana en general. El 9º cumpleaños de Hermione estaba en pleno apogeo en su patio trasero. Había todos los adornos y juegos habituales que normalmente se asocian con un cumpleaños, incluyendo un castillo inflable, ponerle la cola al burro, carreras y pintar con los dedos. Emma incluso había logrado convencer a James y Sirius para que organizaran un espectáculo de magia. Los dos magos adultos dieron un buen espectáculo de encantamientos y transformaciones.
Sirius transformó un desfile de criaturas mágicas caricaturizadas con algunas rocas y escombros, mientras que James amaba el vestido de fiesta de Hermione para que cambiara de colores y efectos aleatorios cada vez que alguien le deseara un feliz cumpleaños. Tanto Dan como Emma se sintieron aliviados hasta cierto punto de que Hermione no había encontrado amigos no mágicos, ya que habría sido difícil mantener en secreto la cantidad de magia que había usado, incluso con Petunia allí para ayudar. Para cuando todo terminó y los invitados regresaron a casa, Hermione necesitaba un calmante. Todavía estaba nerviosa por el azúcar y la emoción, y solo podía sentarse en el sofá, rebotar de vez en cuando y reírse. Harry estaba ocupado con asuntos importantes de chicos con Neville y Dudley, mientras que a Hermione le habían pedido que se mantuviera alejada de los adultos mientras reconocían todo. ¿Hermione? Se giró al oír su nombre y vio a Susan parada en la puerta. ¿Qué pasa? Frunció el ceño brevemente. ¿Pasa algo? Susan sacudió su rizado cabello rubio rojizo. No, tu mamá dijo que estabas aquí y probablemente todavía estabas nervioso por toda la emoción. Solo quería ver si estabas bien y querías jugar un juego tranquilo o algo así. Hermione lo pensó y sugirió que subieran a su habitación, donde estaban guardados todos los juegos y regalos. ¿Dónde está Ana? Se fue a casa con sus padres. Mis padres ya se fueron. Dijeron que a tus padres les parecía bien que me quedara para mantenerlos ocupados un rato. Hermione se rió ante la explicación de Susan. Bien. Vamos a ver qué tipo de cosas he conseguido. Cuando Emma encontró a las chicas más tarde, tanto Hermione como Susan estaban tumbadas en el suelo mirando la imagen proyectada de las constelaciones e inventando sus propias historias tontas sobre cómo habían surgido. Jueves 15 de octubre de 1987. Los días previos a ese jueves fueron realmente extraños. Tanto los animales mágicos como los mundanos se comportaban de forma extraña, y los más inteligentes se esforzaban por abandonar los terrenos de la mansión Potter o, al menos, por excavar. Esto confundió a los humanos de la propiedad hasta que Lily preguntó a los elfos qué creían que podía ser. Se acerca una gran tormenta a Inglaterra, señora. Todos los animales deben estar sintiéndola, chilló el elfo nervioso. Lily le dio las gracias al elfo y fue en busca de su esposo. Lo encontró en su estudio leyendo un libro. James. Según los elfos, el extraño comportamiento de los animales se debe a una gran tormenta que se aproxima a Inglaterra. ¿Tiene la piedra de guarda protección contra tormentas? James puso una expresión perpleja y pensativa en su rostro. Creo que sí. No puedo imaginar que no las haya. ¿Te refieres a protección para sí mismo o para la mansión y los terrenos? Lo pienso todo. Sobre todo si es tan grande como dicen los elfos. Pienso que, si las protecciones lo soportan, les ofrecería a mi hermana y a su familia, y quizás incluso a los Granger, la protección para refugiarse aquí. James dejó el libro y se dirigió a donde se encontraba la piedra de protección. Al regresar, comentó que las protecciones podían soportar la tormenta sin problemas y que no tenía problema en traer a quien Lily quisiera. Ella le dio un beso y una sonrisa antes de dirigirse a donde había dejado el espejo de comunicación. Lily se puso en contacto con Dan, quien confirmó que los informes meteorológicos eran cada vez más sombríos y que, si llegaba el momento decisivo, estarían agradecidos de poder ir a un lugar seguro. ¿Y tus pertenencias? ¿Prefieres trasladar las cosas importantes ahora en lugar de esperar? Preguntó Lily. Dan asintió pensativo. Buena idea. ¿Crees que podría pedir prestado a uno de tus elfos para que me ayude a empacar? No hay problema, te enviaré uno ahora mismo, respondió Lily antes de mirar fuera de la pantalla. Con el tiempo se conocería como la Gran Tormenta de 1987. Un violento ciclón extratropical, con un período de retorno de 1 cada 200 años, con vientos que superaron los 139 km por hora y ráfagas que alcanzaron los 216 km por hora. Los daños fueron cuantiosos en varios países y costaron alrededor de 2.000 millones de libras esterlinas, NDA. 5.526 millones de libras esterlinas actuales. Miles de personas quedaron sin electricidad ni servicios públicos o gravemente interrumpidos. Al menos 22 personas murieron en Inglaterra y Francia. En el ámbito mágico, el Estatuto del Secreto estaba en plena actividad, ya que cientos de obliviadores y el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas trabajaban a destajo para poner a salvo diversos proyectos, animales y familiares. El departamento encargado de la creación de trasladores se encontraba en estado de pánico mientras se apresuraban a cumplir las órdenes.
Solo hubo algunos incidentes menores de objetos mágicos o personal avistado por la población mundana, pero afortunadamente se atribuyó al caos general de los preparativos para la tormenta. Petunia tuvo que quedarse en el ministerio para supervisar la coordinación de los servicios de emergencia mágicos y mundanos de San Mungo, los hospitales locales y otros departamentos. Vernon se ofreció a acompañarla para ayudar con la avalancha de llamadas y cualquier otra cosa que fuera necesaria. Durante una breve pausa para el té, Vernon comentó secamente que después de esta tormenta debería ser fácil encontrar dónde estarían todos los nuevos hijos de Muggles. Petunia miró a su esposo enarcando una ceja mientras sorbía su té antes de señalar la pila de cajas llenas de paquetes de información. Ya lo pensé, querida. Para eso son todos esos paquetes. Es curioso, el departamento de contabilidad tenía curiosidad por saber por qué de repente empecé a solicitar cantidades enormes de recursos fuera de mi rutina. Cuando respondí que era para preparar un evento aún no visto, se rieron de mí. Vernon gruñó desconcertado. ¿Quién se ríe ahora, eh? Los vientos aullaban y la mansión temblaba de vez en cuando por la fuerza de los vendavales y las ráfagas que ni siquiera las omnipresentes y poderosas barreras podían repeler. El miedo se reflejaba en los ojos de los niños de la mansión, pero gracias a las distracciones de los padres y los elfos, lograron superar la tormenta con el mínimo esfuerzo. Dudley pasó el día con su primo y amigos tanto en la mansión como en los invernaderos. Tenían prohibido salir al exterior por ningún motivo, a menos que estuvieran acompañados por un adulto. No quiero que se lastimen con los escombros caídos, había respondido James cuando le preguntaron. Reforcé las barreras de la mansión y los jardines lo mejor que pude, pero dada la fuerza del ciclón, no estoy seguro de si aguantó bien. Al ver lo nervioso y molesto que estaba Dudley, Harry le cedió el mando del capitán Kidd a Dudley y pasaron el tiempo en el invernadero como parte de un equipo de expedición en busca del tesoro perdido de las galletas de chocolate. Al final, las barreras resistieron perfectamente a pesar del intenso viento, la lluvia y los escombros. Hermione estaba preocupada por su casa y se quedó con sus padres por seguridad mental hasta que Harry logró convencerla de que fuera a jugar a la sala de juegos. Era alrededor del mediodía de ese viernes cuando Dan finalmente se armó de valor para ir a ver cómo estaba su casa y regresó por la Red Flue. La chimenea Potter se encendió con una luz verde cuando la cabeza de Dan apareció entre las llamas. La expresión de alivio sugería que todo estaba bien, o casi bien. ¿Todo bien, Dan?, preguntó James mientras Dan se ordenaba tras recibir permiso para pasar. Dan asintió. Sí, la mayoría de los daños en la casa son superficiales. El techo está en buen estado y solo le faltan un par de tejas, mientras que el cenador que teníamos ha desaparecido por completo. Ese roble gigante en el que a los niños les encantaba jugar se ha caído. Ah, las ventanas están bien en general, pero probablemente tendré que llevarlas a revisar. ¿Y qué pasa con el interior? Se cayeron algunas cosas de los estantes o de las paredes, pero el suelo está seco y no hay daños visibles. Hay algunas grietas moderadas en el yeso, pero no se cayó nada. No hay electricidad, así que habrá que ocuparse pronto de la comida del refrigerador y el congelador. James pareció aliviado y le dio una palmada en el hombro a su amigo. Esto merece una ronda de brandy, ¿crees? Dan le devolvió la sonrisa, definitivamente. En el castillo de Peverell, ubicación desconocida y la tormenta rugía con furia, pero los habitantes del castillo y sus instalaciones no se percataron de ella. De hecho, el entrenamiento se volvió aún más intenso, ya que los estudiantes se vieron obligados a realizar sus ejercicios físicos bajo el viento y la lluvia torrenciales. Hubo muchos accidentes, desde tirones musculares hasta fracturas graves, pero, como siempre, la atención médica fue escasa y solo se brindó en situaciones de riesgo vital. Durante la noche, mientras estaban en la cama intentando conciliar el sueño a pesar del ruido exterior, había un niño pequeño que seguía despierto. El número 13 estaba despierto y tramando algo, aunque mantenía la esperanza de que la tormenta derribara el castillo y pusiera fin a su sufrimiento. Necesito escapar, pensó 13 con fervor mientras rodaba dolorosamente de lado para aliviar los dolores de las lecciones de hoy. Necesito encontrar la manera de escapar de este infierno en la tierra y advertir a los demás que Dumbledore vive. La noche del lunes siguiente, Petunia llegó a casa y se dejó caer desmadejada en su sillón favorito de la sala. Estaba agotada tras pasar todo el día coordinando con servicios de emergencia mágicos y no mágicos. Además, ayudó a su personal a contactar con los padres o tutores de los niños nacidos de Muggles recién descubiertos. Algunos respondieron con alivio al saber que existía una explicación a por qué ocurrían cosas extrañas alrededor de sus hijos cuando se emocionaban.
Otros reaccionaron con miedo. Era comprensible hasta cierto punto, después de todo, todavía había un gran porcentaje de la población profundamente religiosa. Afortunadamente para esas familias, existían programas para ayudarles a adaptarse a la nueva normalidad o, en su defecto, tenían la opción de borrarles la memoria o participar en un programa de intercambio de niños donde sus hijos mágicos serían intercambiados por un esquive en el mundo mágico. Si optaban por esa opción, se alterarían sus recuerdos y documentación para integrar el intercambio. No era perfecto, ni mucho menos, ya que siempre existía la posibilidad de que la oficina de enlace Moogle pasara por alto a alguien en el intercambio, pero en general, funcionaba. Si se le preguntaba, el Olm respondía: sí, el gobierno mundano conoce dicho programa y colabora activamente con nosotros para coordinar un plan cuidadosamente investigado y ejecutado. Eso solía ser suficiente para calmar los ánimos de los padres enojados o asustados de ambos bandos. Petunia salió de su ensimismamiento con la llegada de una taza de té de canela fuerte y un plato de fruta recién cortada. Tomó los artículos ofrecidos y le sonrió a Vernon, quien tenía una expresión preocupada. No te preocupes por mí, Vernon. Es solo que ha sido un día ajetreado, como aquel de hace años, cuando coordiné los servicios de emergencia durante el atentado en mi antigua escuela. Vernon asintió lentamente en señal de aceptación. Siempre estoy aquí para ti, ¿lo sabes? Voy a preparar la cena para que descanses un rato. ¿Qué vamos a comer?, preguntó mientras se acomodaba en la silla y acercaba la otomana. Chuletas de cordero, salsa de menta, verduras asadas y un poco de vino que compré hoy, respondió Vernon desde la cocina. Petunia sonrió para sí misma mientras se reclinaba en su silla y bebía un sorbo de té. Amo a mi querido esposo y mi maravillosa vida. Sábado 31 de octubre de 1987, Castillo de Peverell, ubicación no revelada. 13 pasó el poco tiempo libre que tenía a altas horas de la noche, cuando aparentemente todos dormían. Revisó sus escasas pertenencias, escondidas bajo una tabla suelta del suelo debajo de su cama, para asegurarse de que sus planes marchaban según lo previsto. Todo está tan listo como puedo. Esperaré a que los guardias hagan el cambio de turno en una hora y luego me escabulliré por las salas por los túneles de drenaje. Tengo a mi doble de cuerpo listo para que lo descubran mañana. Solo espero que sea lo suficientemente convincente y lo siento de verdad por el próximo pobre diablo que se lleven de su familia para reemplazarme. Sin que 13 lo supiera, otro estaba despierto y vigilaba la situación. Peter había ido dudando de su lugar en la vida desde que Dumbledore empezó a ordenar que separaran a niños de sus familias para entrenarlos en el servicio al bien común. Estaba al tanto de los esfuerzos de 13 y, de alguna manera, había estado ayudando al chico a encontrar los materiales y herramientas necesarios para escapar. 13 se deslizó por el extremo de la asquerosa tubería de desagüe hacia un charco fangoso y turbio de quién sabe qué. Rápidamente agarró su mochila y corrió hacia la línea de árboles tan rápido como sus piernas le permitieron. Respirando con dificultad, echó un vistazo a su alrededor antes de girarse y detenerse en seco al oír el crujido de una rama. Allí, de pie ante él, estaba Peter, la mano derecha del maestro. Si bien no era sádico ni cruel como algunos guardias o el propio director, Peter tampoco era cariñoso. 13 sollozó desesperado mientras visiones de un dolor horrendo y una muerte prolongada cruzaban por su mente. Sin embargo, sus lágrimas se contuvieron cuando Peter le ofreció una gran mochila. Toma esto y dirígete a las colinas del sur. Los barrios de esa región sufrieron fuertes impactos por la reciente tormenta y no volverán a estar completamente operativos hasta dentro de una semana. 13 se contuvo con cautela, tratando de sentir una trampa mientras su entrenamiento entraba en acción. Peter suspiró y dejó la bolsa en el suelo antes de retroceder. Para responder a tu pregunta no formulada, te estoy ayudando a escapar para que puedas conseguir ayuda y poner fin a este fiasco. Debería haber sabido lo loco que estaba el director cuando lo conocí, pero eso no viene al caso. He empacado algunas raciones de emergencia, un cuchillo grande, una tienda de campaña extra y un par de mantas. Eso debería bastar para llegar al pueblo más cercano, a unos 80 kilómetros de aquí. Una vez allí, pide usar un teléfono para contactar con Petunia Dursley. He dejado su número de teléfono y dirección en la bolsa. Cuéntale tu historia y estarás a salvo. También incluyó la ubicación del castillo por escrito para mayor protección. Ahora, vete. Peter observó desapasionadamente cómo 13 avanzaba lentamente, agarraba la bolsa y huía hacia las colinas del sur. Mientras regresaba al castillo, le vino a la mente el recuerdo de una profecía que había oído por casualidad. ¿El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca?
Line. Lunes 4 de enero de 1988. Descubrimiento. Miedo. Eso era lo que sentía 13, pero no mostraba ninguna emoción. Todos esos años de tormento y entrenamiento con los sádicos y crueles maestros del castillo Peverell se encargaron de eso. Cada sonido, desde una ramita al romperse, el susurro de la brisa entre los árboles, el graznido de un animal en la distancia, hacía que el pulso de 13 se acelerara y la sangre le latiera con fuerza en los oídos. Había pasado casi un mes huyendo, con la esperanza de encontrar la salvación y el rescate. Había atravesado algunos de los terrenos más escarpados que jamás había encontrado y casi muere varias veces al resbalar por una pendiente pronunciada. Mantenía la poca esperanza que podía reunirse a altas horas de la noche, cuando estaba envuelto en su saco de dormir, supuestamente descansando en la tienda mágica escondida entre la maleza y la línea de árboles. No se atrevía a encender una fogata por la noche, temiendo que la luz pudiera ser vista por quienquiera que supuestamente lo persiguiera. Había encontrado un pequeño arroyo que desembocaba en un lago bastante grande. Tras rellenar su botella de agua, vio un letrero cercano que le indicaba que estaba cerca del pueblo recreativo de Glen Reading y que el pueblo grande más cercano estaba a aproximadamente una semana de caminata ardua hacia el noreste. Me pregunto si podría robar un barco. No, eso llamaría la atención y, francamente, no tengo ni idea de navegación. 13 encontró un mapa de papel del lago y sus alrededores, lo dobló y se lo metió en el bolsillo. Había llegado justo después del amanecer, así que no había nadie más alrededor, ni las tiendas ni los puestos estaban abiertos. Sentía curiosidad por algunas de las cosas que vio, como los coches y otras comodidades modernas. La televisión que no paraba de sonar lo desconcertaba. Saliendo rápidamente de su ensoñación, 13 continuó por la 592, esperando que fuera la ruta más directa a Penrith. Esa tarde, después de preparar una lata de sopa fría mezclada con algunas verduras frescas y otros pequeños ingredientes interesantes que había robado de una casa al lado del camino, se acomodó y comenzó a hacer una lista mental de sus suministros y de los otros planos que necesitaría hacer. Ojalá tendría algo con qué dibujar. Hace tanto tiempo que no puedo hacer nada creativo que no se desvanezca rápidamente y me causa dolor. Hurgó en su mochila, llena de objetos fáciles de encontrar que había robado por Glen Reading. Examinó un pequeño transistor por un momento, pensando que algún día podría tener algo de libertad para escuchar música. Examina un libro de consejos y trucos de supervivencia que había encontrado en un estante. Le llamó la atención ver que había un capítulo entero sobre cómo hacer fogatas ocultas. Dejó caer el mapa sobre la mesita que tenía a su lado y en el fondo de la mochila encontró un paquete de crayones rotos y un rotulador negro horrible. Ajá. Puedo usar esto. Ahora, ¿en qué puedo dibujar? Miró a su alrededor antes de notar que las paredes de la tienda no tenían ninguna marca. Me sirve, puedo empezar por un extremo y dibujar mi viaje de la esclavitud a la libertad. Así, si me capturan fuera de mi refugio, quedará algún tipo de registro de mi presencia aquí. A la mañana siguiente, 13 revisó sus trampas y el pozo de recolección de agua para ver si había algún cambio. Se arriesgó a una corta carrera hacia el bosque, donde había instalado una zanja para el baño, y de regreso, revisó una de sus trampas inusuales. Esta tuvo éxito. Había una ardilla muerta colgando del hilo. Dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Ah, bien. Desayuno. Ese libro de supervivencia le había sido útil más de una vez. Aprendí que había Naciones Unidas, método para hacer fuego para cocinar que ocultaba la luz de las llamas y el humo era prácticamente inexistente. Tras despellejar y destripar la ardilla con rapidez y eficiencia, sacó las especias que le quedaban y las untó sobre la carne antes de prepararla. Estuvo entretenidamente mientras comprobaba que la carne no se quemara. Si no me estuvieran persiguiendo, pensaría que lo estoy pasando bien, reflexionó morbosamente para sí mismo. Decidió aprovechar el día para reponer sus provisiones y revisar sus herramientas en busca de desgaste. Afiló el cuchillo que le había dado Colagusano, sacudió su saco de dormir y barrió el interior de la tienda para eliminar los escombros. Encontró y cosechó una hilera de hierbas para hacer cuerdas y pensó en lo que podría encontrar, robar o cazar para hacer cestas. Realmente no se quedaba mucho tiempo en un mismo sitio, sobre todo tan cerca de donde recordaba que estaba el perímetro del castillo, pero necesitaba más contenedores para guardar la comida y los suministros que sin duda encontraría en su viaje a Penrith. A medida que el sol ascendía, 13 encontró un lugar conveniente para posarse en una roca con vistas a la amplia y curva del lago que seguía.
A su izquierda, pegado a la orilla, se extendía el camino que, según el mapa, rodeaba el lago. Para su decepción, no había peces a su alcance. Dado que era pleno invierno, cazar algo más grande que un conejo sería prácticamente imposible. La ligera brisa le alborotó el pelo y secó la fina capa de sudor de la frente. Había un ligero olor a humo de leña en la distancia, hacia Glenreading. Sacó un pergamino del bolsillo y continuó escribiendo sus intentos de escribir una carta que esperaba entregar a Petunia Dursley. Conocía los fundamentos de lo que quería transmitir, pero cuidaba el vocabulario necesario para expresarlo con justicia. Para Petunia Dursley, me llamo 13 y necesito tu ayuda. He escapado del hombre malvado al que todos en el castillo llaman el amo. El supervisor Pettigrew me lo dijo y me pidió que usara el apodo de Colagusano para demostrar que es alguien que tú y tus amigos conocen. Me dirijo a Penrith y espero llegar allí en un par de días. Tengo información sobre cómo encontrar al amo y cómo acceder a los terrenos del castillo. Venid rápido y con el ejército más grande que podréis conseguir. Él revisaba inconscientemente su ortografía y gramática a pesar de que no había ningún profesor cerca que pudiera castigarlo si cometía un error. 2 días después y 13 estaba cazando presas frescas cerca de las afueras de la ciudad de Stainton cuando escuchaba el sonido de voces humanas. El mocoso debe estar por aquí. El maestro cree que se dirige al asentamiento Mugle más cercano y este es el camino más directo, dijo una voz ronca. La segunda voz, con la misma gravedad, interrogó a la primera. ¿De verdad crees que llegaría tan lejos? ¿Hay alguna prueba de que siga vivo? El último frío casi me congela la nariz. 13 se quedó paralizado de miedo, sin pensar en moverse ni un centímetro. Su presión arterial se disparó e intentó contener la respiración agitada lo mejor que pudo. Conocía esas voces. Pertenecían a 2 de los guardias más crueles del castillo, los que estaban a cargo del entrenamiento de supervivencia en el exterior. Sí, es uno de los mocosos que sobrevivieron a nuestro ciclo de entrenamiento, ¿no? Además, ¿estás cuestionando el conocimiento de nuestro maestro? Se le oyó escupir al suelo. No, no cuestiono a nuestro maestro. No soy estúpido, solo tengo curiosidad por saber cómo sabe ¿cuál es su número? ¿Se atrevería a venir en esta dirección? No tengo ni idea, aunque lo escuché decirle a Colagusano que las varas encantadas que estaban incrustadas en la piel de cada niño aún no habían fallado y que solo lo harían si el niño croaba. Los 2 hombres se alejaron de la ubicación de 13, pero él permaneció allí unos minutos más para asegurarse. Se examinó las manos, los brazos, las piernas y todas las demás partes del cuerpo para ver si podía averiguar dónde estaba la vara encantada, pero no encontró nada. Decidió empacar sus cosas después de la interrumpida cacería y prepararse para seguir adelante. Pensó que si llegaba al centro de la ciudad antes de que terminara la semana, podría contactar a alguien para llamar a esta Petunia Dursley y obtener protección del director. Lamentablemente, eso no fue lo que pasó y 13 se había caído por una pendiente resbaladiza a las afueras de Stainton y se había estrellado de cabeza contra una valla de madera junto al límite de una casa. Tuvo la suerte de que el dueño estuviera en casa, al menos. 13 despertó un día después en lo que parecía una habitación de hospital. Su respiración se aceleró y empezó a sudar. No vio su mochila ni sus armas, ni llevaba puesta su ropa. Él y sus compañeros nunca recibían atención médica a menos que fuera grave. ¿Cuáles fueron sus heridas después de esa caída por el acantilado? Intentó levantarse de la cama, pero descubrió que había una barandilla alrededor del borde que le impedía moverse demasiado. Mientras observaba la habitación intentando evaluar su situación, la puerta se abrió y entró una enfermera. Le dedicó una cálida sonrisa y le habló en voz baja. Ah, me alegro de verte despierto. ¿Cómo te sientes? 13 no sabía cómo responder a ese tipo de interacción. El sanador del castillo nunca le preguntó cómo se sentía después del tratamiento. Su mirada de asombro, casi presa del pánico, debió ser suficiente, porque el enfermero asintió en silencio y miró por encima de un gráfico colgado en un gancho al pie de su cama. Todo parece estar bien contigo hasta ahora, salvo que no sabemos quién eres ni cómo llegaste aquí. Inclinó la cabeza en señal de pregunta. ¿Podrías decirme tu nombre, por favor? 13 tragó saliva nerviosamente antes de responder en voz baja. 13. La enfermera lo miró, perpleja. ¿Ese es tu nombre? 13. El chico asintió lentamente. Bueno, ¿y dónde vivías antes? Un destello de miedo volvió a aparecer. La enfermera se mordió la lengua y dejó que el niño decidiera si responder o no. Viví en una tienda de campaña. Escapé. Cuando te trajeron, encontraron una carta para Petunia Dursley en tu bolsillo. ¿Conoces a esa persona?
13 negó con la cabeza. ¿Quieres que me ponga en contacto con ella? 13 asintió lentamente de nuevo. Tras algunas preguntas médicas más, la enfermera le dio una bandeja con comida sencilla y un vaso de leche antes de salir de la habitación. Esperó a que se fuera para examinar la bandeja y la comida. Su olfato sensible no detectó ningún veneno ni poción conocida, pero eso no significaba nada. Tomó el sándwich y examinó el pan, pues nunca había visto pan blanco. Dándole un pequeño mordisco y masticando con cuidado, aceptó que era seguro y se comió el resto del sándwich antes de pasar al siguiente. Tras examinar minuciosamente el envase del jugo, descubrió cómo abrirlo. De nuevo, se tomó su tiempo para examinarlo en busca de cualquier signo de contaminación antes de tragarlo. El vaso y la tapa brillante se colocaron junto a él para guardarlos para su uso posterior. Escondió la manzana que venía con la comida detrás de él y se preguntó dónde podría esconder la bandeja. Afuera, en la estación de enfermeras, un par de policías y un investigador se apiñaban intentando descifrar el contenido de la bolsa de 13. Parecía increíblemente profunda a pesar de su aspecto ordinario. Una vez que el contenido estuvo sobre la mesa, el investigador rebuscó en un diario encontrado entre los escombros y el equipo. Quedó confundido por los garabatos y bocetos de criaturas fantásticas y lo que parecían ser trucos y consejos para hacer magia. Examinó el mapa del lago Ullswater, las notas y los garabatos del chico. Descubrieron el libro robado, lo examinaron y descubrieron que tenía un ex libris pegado en la contraportada. El investigador tomó nota para contactar al dueño. Encontró la carta y tomó nota para contactar a Petunia Dursley en un lugar llamado el Ministerio de Magia. El chico tiene una imaginación increíble. Por extraño que parezca, casi parece estructurado, como si hubiera una escuela de verdad que enseñara esto. Sacudió la cabeza para despejar su mente a esas tonterías antes de volverse hacia uno de los policías que había terminado de montar la tienda y asomó la cabeza. El hombre salió con una mirada de asombro antes de desaparecer dentro. Pasaron otros 10 minutos antes de que el policía reapareciera, sorprendiendo a todos. Tienes que ver esto. Te juro que es más grande por dentro que por fuera, exclamó el hombre. El inspector y el otro policía se agacharon bajo la trampilla abierta y se quedaron boquiabiertos. Los tres se miraron sorprendidos. Un pensamiento similar les cruzó la mente. ¿Qué diablos está pasando aquí? Departamento de Enlace Mugle, oficina de Petunia Dursley, mismo día y Petunia estaba terminando un informe sobre la última solicitud del número 10 de Downing Street. Parecía que la sobrina del primer ministro estaba mostrando signos de magia y el primer ministro necesitaba una guía para revisar sus opciones. En ese momento sonó el teléfono verde. Petunia deslizó la mano, levantó el auricular y se lo llevó al oído. Centralita interdepartamental, ¿cómo puedo dirigir su llamada? La voz del otro lado sonó como un gorjeo. Hola, me llamo Inspector Gibbons y estoy intentando encontrar a Petunia Dursley por un asunto de magia. Petunia dejó caer el informe y tomó un bloc de notas y un bolígrafo. Soy Petunia Dursley. ¿En qué puedo ayudarle, Inspector Gibbons? Casi podía oír el alivio en la voz del Inspector Gibbons. Estoy aquí, en el hospital comunitario de Penrith, Cumbria, y tenemos un niño que tenía un trozo de papel extraño con su información, junto con una mochila increíble y otras cosas raras. Al ser interrogado, el niño respondió que alguien llamado Colagusano le había ordenado que se pusiera en contacto con usted lo antes posible y que había solicitado asilo. Petunia se quedó paralizada. ¿Colagusano? Hacía casi una década que no oía ese apodo. Le indicó al inspector que permaneciera en línea mientras ella conseguía que alguien fuera a su ubicación para encargarse de la situación. Buscó su espejo de comunicaciones y llamó a Lily. El espejo se conectó, pero en lugar de Lily, le tocó a Harry. Sonriendo distraídamente, le pidió a su sobrino que le pasara a su madre. Harry asintió y, durante el siguiente minuto, solo pudo ver el techo rebotando mientras llevaba el espejo hacia donde quiera que estuviera su madre en la casa. Petunia pudo oír la breve interacción entre ambos y finalmente apareció el rostro de Lily. ¿Qué pasa, Tunie? Voy a necesitar una varita de repuesto. Tengo un inspector en Cumbria que dice que hay un chico con él que recibió instrucciones de Colagusano para contactarme. La sorpresa se apoderó del rostro de Lily y su boca se abrió de par en par antes de ser reemplazada por preocupación. ¿Tienes alguna otra información? ¿No deberías contactar a los Aurores? Si era el propio Peter el que estaba allí, sí, pero era solo un joven con información que supuestamente solicitaba asilo. Lily asintió. Está bien, dile al inspector que estarás allí lo antes posible y yo iré a buscar a James y a los demás.
Iremos por la red Flu y podemos usar un traslador. Trato hecho. Contactaré a Josie del departamento de viajes y conseguiré uno lo antes posible. Nos vemos en 10 minutos. Si no antes. Adiós, Tunie. Petunia colgó el teléfono con su hermana y volvió a la llamada con el inspector. Le dijo que no tocara nada del niño y que no se preocupara. Ella y algunos conocidos llegarían en cuanto pudieran. 5 minutos después, la red Flu se activó y Lily, James, Remus y Severus fueron llevados a la oficina exterior. Cuando preguntó dónde estaba Sirius, Lily respondió que él cuidaría de Harry y sus amigos en caso de emergencia. Petunia terminó su llamada con Josie en viajes y consiguió el traslador solicitado. Hospital Comunitario de Penrith, Cumbria. El equipo llegó al exterior del hospital en un torbellino de energía mágica y se dirigió rápidamente a la enfermería. Recibieron sus indicaciones y encontraron al inspector y a un policía justo afuera de la habitación donde se encontraba 13. Los dos hombres estaban repasando sus notas y levantaron la vista al acercarse. ¿Petunia Dursley? Petunia levantó la mano y la placa. Soy la inspectora Gibbons, gracias por venir tan rápido. ¿Qué más puedes contarme sobre la situación? El inspector Gibbons sacó sus notas y las consultó. Bueno, el niño fue encontrado esta mañana temprano inconsciente tras caerse por una colina y chocar contra una valla, cubierto de arañazos y con señales previas de abuso severo. Vestía ropa extraña que parecía sacada de una novela de fantasía y una mochila grande que, aunque parezca mentira, era más grande de lo que cabría esperar. Cuando lo trajeron, lo separamos de sus pertenencias. Los policías de aquí instalaron sus cosas en una habitación a su izquierda. Hay lo que parece ser una pequeña tienda de campaña, aunque esta tienda debió de ser hecha por los mismos que hicieron la mochila porque es más grande por dentro. James les dio un golpecito en el brazo a Remus y Severus y los condujo a la habitación donde estaba la tienda. Dentro, encontraron a los dos policías y a un par de ordenanzas examinando de nuevo el equipo y la tienda. «Caballeros, ¿qué traen aquí?», preguntó James con autoridad. «¿Quién eres tú?». Señalando a los tres, dijo. «James Potter, Remus Lupin y Severus Snape. Formamos parte del equipo que solicitó el inspector Gibbons». Los policías asintieron y les hicieron señas para que se acercaran. Es realmente inusual. Nunca había visto algo así. Parece sacado de una novela de fantasía. Caramba, la tienda me recuerda a la TARDIS. Mientras James y los demás revisaban la evidencia física, Petunia y Lily fueron conducidas a la habitación que albergaba a 13. Petunia abrió la puerta lenta y cuidadosamente y echó un vistazo dentro. Vio al niño examinando con curiosidad el control remoto de un televisor. Entró en silencio y rió entre dientes cuando el niño dio un respingo al encenderse el televisor de repente. «Hola. Venga, déjame apagar eso». Apagó el televisor con un toque preciso del botón y el silencio se apoderó de la habitación. Increíble pieza de tecnología Muggle, ¿verdad? El chico la miró fijamente antes de casi susurrar. «¿Petunia Dursley?» Ella asintió afirmativamente. «Esa soy yo». «¿Cómo te llamas?» «13». «Bien, 13. ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Qué te trae por aquí?» 13 miró nerviosamente a Lily antes de volver a centrarse en Petunia. Lily le sonrió suavemente y se presentó. El chico la miró fijamente un instante. Una lágrima amenazaba con escaparse de su ojo izquierdo mientras comenzaba a contarle todo. Petunia solo pudo observar con horror cómo el chico le contaba quién los había retenido a él y a sus compañeros, y dónde se encontraba el castillo. Intentó contarle cómo era la vida para él y los demás, pero se le quemaban las lágrimas y luego se desvaneció en lo que los psicólogos llamarían la mirada de 1000 yardas. Ella extendió la mano para tomarla, pero la apartó cuando él la apartó con miedo. ¿Recibiste mi carta?, preguntó 13 en voz baja, rompiendo el silencio de la habitación. Petunia negó con la cabeza. «Todavía no. Después de que te trajeran aquí, el inspector encontró la carta y me llamó. ¿Había algo importante en la carta que deba saber?». 13 negó con la cabeza. «En realidad no. Solo era una súplica para que te reunieras conmigo y poder decirte dónde estamos retenidos yo y otros niños». «¿Mencionaste a Colagusano? ¿Quién es él para ti?». «Es el supervisor del castillo. Es a quien acuden los adultos para conseguir suministros y materiales que nos enseñen a los niños lo que necesitamos saber para servir mejor al bien común y al director Dumbledore». Lily emitió un suave gruñido ante la mención del bien mayor, pero se congeló cuando escuchó el nombre de Dumbledore. 13 continuó con su explicación y descripción del castillo, su ubicación y lo que allí sucedía desde que tenía memoria.
Su voz se fue apagando a medida que los recuerdos lo asaltaban y sus ojos se volvían vidriosos. Petunia agradeció al niño su paciencia y sus explicaciones, y luego le dijo que descansara y que ella y Lily harían los preparativos para trasladarlo a otro hospital. Al salir, Lily miró a su alrededor a los camilleros y al resto del personal del hospital. ¿Necesitas llamar a los obliviadores? Petunia negó con la cabeza. No. No para esto, han pasado demasiadas cosas como para que los llamen sanos y salvos. Solo podemos esperar que no difundan demasiado la noticia. No pareces muy preocupado. Petunia se encogió de hombros. Son profesionales y saben cuándo deben guardar silencio. Mientras recogían todo y preparaban el traslado de 13 a San Mungo, el inspector se acercó con los 2 policías a su lado. Los 3 tenían una expresión seria. Solo dime que ese pobre muchacho recibirá la atención que necesita y que sus amigos también serán rescatados, gruñó el inspector. Prometo que haremos todo lo posible para que esta situación se resuelva pronto, tranquilizó Petunia a los hombres. Uno de los policías dijo: si necesitan algo, vengan y háganoslo saber. Tengo experiencia militar y puedo brindar apoyo si es necesario. Mientras el grupo se alejaba en traslador, los 3 hombres se miraron entre sí como diciendo: ¿cómo vas a escribir esto? Hospital de San Mungo para enfermedades mágicas. El traslador entrante activó una alarma ubicada en la estación de la Bruja de Bienvenida. La enfermera Pemberton se levantó y preparó un portapapeles para tomar notas. Cuando la magia se disipó, Petunia, Severus y Lily se enderezaron y reajustaron su agarre sobre el aterrorizado niño que llevaba una bata de hospital. James y Remus reactivaron el traslador y se alejaron de nuevo. Bienvenidos a San Mungo. Soy la enfermera Pemberton y necesito información sobre la naturaleza de la emergencia médica. Hola, enfermera Pemberton. Me llamo Lily Potter. Ellos son la directora Petunia Dursley, Severus Snape y nuestro amigo 13. 13 es un código púrpura. Los ojos de Nancy se abrieron de par en par cuando se mencionó el código especial. Ese era el destinado a un niño abusado. Ella asintió en respuesta e hizo un gesto para que el trío la siguiera. Está bien, entonces síganme y los instalaré en una habitación antes de seguir hablando. ¿Hay algún sangrado del que deba estar atenta? Ninguno que hayamos visto. El trío fue conducido a una habitación de aspecto agradable con una mesa y un par de cómodas sillas acolchadas, una camilla de reconocimiento y una estantería con libros apropiados para su edad. Las paredes estaban pintadas de un amarillo relajante con animales mágicos que brincaban por todas partes. La luz del sol se filtraba a través de una ventana en una de las paredes. Se le indicó a 13 que se sentara en la cama mientras la enfermera le lanzaba hechizos de diagnóstico. Lily rondaba cerca mientras Severus se posicionaba cerca de la puerta. Petunia había requisado una chimenea para contactar con su oficina y el departamento de misterios. Una pluma y un pergamino flotante se colocaron junto a la enfermera y anotaron los resultados mientras ella lanzaba sus hechizos. Ambos adultos pudieron ver cómo sus rasgos se volvían casi inexpresivos al ver la información en el pergamino. Decía lo que decía, no era bueno. Lily sacó los diagnósticos y los resultados de las pruebas que había realizado el personal del hospital de Penrith y se los entregó a la enfermera Pemberton. No sé si puedas usarlos, pero pensé que cualquier pequeña contribución puede ayudar. La enfermera Pemberton echó un vistazo a los registros y asintió. No eran exactamente lo que estaba acostumbrada a ver, pero, como dijo Lily, proporcionaban información sobre el niño. Departamento de aplicación de la ley mágica, al mismo tiempo y James y Remus aparecieron de forma similar a los demás y fueron escoltados a una habitación vacía para depositar las pertenencias de 13. Los esperaba Amelia Bones, recientemente ascendida a Auror Jefe. James, Remus. ¿Qué tenéis para nosotros? Remus le contó rápidamente la situación mientras James empezaba a colocar todo en las mesas y el suelo disponibles. La tienda de campaña estaba montada y la mochila vacía justo cuando llegaba el equipo forense. Amelia dio órdenes al equipo. Que le entregaran los informes directamente a ella y que no hablaran de ello con nadie más. El líder del equipo asintió, indicando que comprendía, y se pusieron manos a la obra. Mientras tanto, condujo a los 2 hombres a su oficina para una breve charla. James. Remus me contó lo básico, ¿qué más puedes contarme? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que atrapen a Dumbledore esta vez? James suspiró mientras se hundía en su silla. Creo que sí. El chico está muerto de miedo de que le hagamos algo. No hace falta ser adivino para darse cuenta. Solo espero que la gente de San Mungo pueda llegar a él. Caramba.
Si conozco a Lily, seguro que me ofrecerá su ayuda en todo lo que pueda. ¿Qué hay de la información que supuestamente Peter Pettigrew le dio al niño? ¿Es realmente su letra? Sí, es suyo. Pasé 7 años con él en la escuela. Reconocería ese garabato en cualquier lugar. Amelia se tomó un momento para tomar un mapa del noroeste de Inglaterra para averiguar de dónde podría haber venido el niño y dónde las coordenadas que figuraban en el trozo de pergamino indicaban que se podía encontrar el castillo. Las coordenadas indican que el castillo de Peverell se encuentra en un valle de uno de estos bosques. Esto va a llevar tiempo y Remus le hizo un gesto a James. ¿Tu familia no está emparentada con los Peverell? James se encogió de hombros. Probablemente. Nuestra familia tiene la edad suficiente para estar emparentada con casi la mitad del Withengamot. Eso no significa que sepa dónde se supone que está el castillo. Remus se recostó en su silla mientras seguía pensando. Amelia los miró a ambos. ¿Podrían revisar sus registros familiares? Aprovecharé cualquier ventaja que pueda usar. Una vez más, James se encogió de hombros y aceptó investigarlo. De vuelta en San Mungo y Petunia terminó sus llamadas y se dirigió a la habitación donde estaban Lily, 13 y la enfermera. Les mencionó a los dos adultos que los inefables iban de camino a hacerle una evaluación al niño para determinar si había algo más que pudiera usarse. Lily frunció el ceño. No van a hacerle daño, ¿verdad? Lo dudo. Probablemente solo hagan un diagnóstico de alto nivel y extraigan algunos recuerdos. Sugerí que trajeran un sanador mental, y Dios sabe que el chico lo necesita. El equipo de Inefable llegó 15 minutos después y comenzó a instalar su equipo. Durante todo ese tiempo, 13 permaneció inmóvil y sorprendentemente impasible ante algunos de los dispositivos de aspecto más aterrador. Los 3 adultos fueron conducidos por el líder del equipo Inefable. ¿Hay algo más que necesites decirnos antes de empezar?, preguntó el UDL. La enfermera Pemberton negó con la cabeza. Tiene el informe de diagnóstico que realicé más la documentación del Hospital Muggle. En ese caso, pueden regresar a sus funciones. La enfermera Pemberton les hizo un gesto a los demás y se marchó. La UDL se volvió hacia Petunia y Lily. ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Algo más que agregar? No, pero me quedaré hasta que termines por si necesitas a alguien que se coordine con los demás departamentos, respondió Petunia. Lily dijo que le haría compañía a su hermana. Potter Manor, más tarde ese día, y la familia se reunió para repasar la información obtenida en el DMLE y el hospital. Lily declaró que creía que 13 necesitaría cuidados paliativos fuera del hospital una vez que los sanadores le dieran el alta. De ninguna manera permitiría que pasara el resto de sus días en ese lugar. Si todos están de acuerdo, lo traería aquí para que pudiera intentar relajarse y estar a salvo. James estuvo de acuerdo con eso, con la condición de que el niño estuviera acompañado por un adulto en todo momento hasta nuevo aviso. Lo último que necesitamos es que el chico se haga daño a sí mismo o a Harry. Ese es otro asunto que tendremos que abordar. Tú y yo debemos hablar con Harry sobre la posibilidad de recibir un invitado en casa. Si es necesario, podría llevarlo a nuestra casa. Parece confiar más en mí desde que era a mí a quien estaba buscando, ofreció Petunia. Vernon llegó con Dudley en ese momento. Tenía un par de cajas de comida para llevar. Los saludaron y Dudley tomó un par de cajas y fue a buscar a su primo. Mientras se acomodaban para comer, Vernon preguntó cuál era el estado del niño, así que Petunia le contó todo. Negó con la cabeza y comentó que era casi una repetición de lo ocurrido en el 81, cuando dejaron a Harry en el porche. Aceptó la oferta de su esposa de hacerse cargo del niño si era necesario. Esperemos que todo salga tan bien como antes, respondió Severus. 2 semanas después, 13 se encontró en una nueva situación. Las últimas 2 semanas en el hospital fueron, sin duda, reveladoras. Nunca en su corta vida había experimentado una atención tan maravillosa y un trato tan amable por parte de un adulto. Tenía pociones que beber, ejercicios que hacer y más pinchazos y punzadas de los que jamás imaginó. Los Inefables extrajeron todos los recuerdos que tenía que ofrecer, incluyendo la ubicación del castillo y su aspecto. Al revisar algunas de las experiencias que los niños tuvieron que soportar, a la mayoría de los adultos tuvieron que tomar pociones calmantes y antináuseas después de correr apresuradamente al baño. También encontraron y neutralizaron la vara encantada que le habían implantado bajo la piel en la base del cuello. Finalmente, le dijeron que pasaría un tiempo con la familia de quienes lo rescataron del Hospital Muggle. Petunia y Lily lo recogieron en su habitación de San Mungo y lo llevaron por la Red Flu a la mansión Potter. 13 llegó a la mansión Potter tras atravesar la vorágine extradimensional de la Red Flu.
Al salir, miró hacia atrás para ver cómo Lily y luego Petunia salían del fuego. Lily saludó a su hijo y a Dudley, que estaba de visita. 13. Este es mi hijo, Harry, y su primo, Dudley, dijo Lily al presentar a los dos chicos. Harry parecía desconcertado, preguntándose por qué el otro tenía un número en lugar de un nombre, pero no dijo nada. Mamá. ¿Quieres que le enseñe los alrededores? Lily le sonrió cálidamente a su hijo. Creo que sería una idea maravillosa, Harry. Solo no te alejes demasiado de la casa, ¿de acuerdo? Harry asintió, le dio un ligero golpe a Dudley en el brazo y condujo a 13 al interior de la mansión. James estaba encerrado en el estudio del maestro, revisando el grimorio familiar, buscando información que pudiera ayudar al Dudley y a la familia sobre los Peverell y su castillo. Era difícil, ya que gran parte de la escritura del libro estaba fragmentada y lo que era legible estaba en inglés antiguo o galés antiguo. Levantó la vista al oír el sonido de la puerta al abrirse y vio a su esposa entrar en la habitación. Qué bien que estés aquí. ¿Conoces algún conjuro de traducción que pueda convertir el inglés/galés antiguo al inglés moderno? Lily arrugó la nariz pensativa antes de negar con la cabeza. No ahora mismo. Sin embargo, revisaré la biblioteca. Estoy segura de que debe haber algo allí. ¿Es urgente? Allá arriba, encontré algunas referencias a la familia Peverell y su castillo. Necesito desmontarlo y entregárselo a Amelia cuanto antes. Asintiendo en señal de comprensión, le dio un beso en la mejilla a su marido y se dirigió a la biblioteca. Harry condujo a 13 a su habitación, seguido de Dudley. La discreta opulencia de la mansión pareció impresionar a su visitante. Los tres chicos entraron en la habitación de Harry y se acomodaron en una silla que giraba alrededor de una mesa de madera. ¿Ya tomaste el té? Le preguntó Harry al chico tranquilo. ¿Podría llamar a uno de los elfos para que suba un poco con sándwiches? 13 guardó silencio solo por el miedo. Todo era tan nuevo para él, incluso después de las 2 semanas de esa maravillosa atención hospitalaria. Ahora, ser recibido en la habitación del hijo de Lily solo aumentaba su miedo de que lo esclavizaran o algo así. Cuando Harry hizo su pregunta, 13 solo pudo negar con la cabeza, sin decir nada. Estoy bien, gracias. Tomaré una cerveza de mantequilla, si hay alguna fría, dijo Dudley mientras mordía una uña y miraba a 13. Harry se animó. Perfecto. Dudo que hayas probado eso, ¿verdad? 13 negó con la cabeza. Bueno, está bien, Poppy. Se oyó un suave estallido y apareció Poppy, la elfa. La diminuta elfa miró al hijo de su amo con ojos interrogativos. Harry sonrió felizmente. Hola, Poppy. Me preguntaba si serías tan amable de traerme 3 cervezas de mantequilla frías, por favor. Poppy asintió y desapareció. Las bebidas aparecieron en la mesa un momento después. Harry llamó a todos los presentes y le dio las gracias. Dudley cogió su botella y le quitó la tapa. Le indicó a 13 que hiciera lo mismo y sonrió ante la reacción del chico cuando dio un sorbo y tosió. No te preocupes, no es realmente alcohólico. Lo que hay es más bien para darle sabor. Así que y 13. ¿Por qué 13? 13 se encogió de hombros. Es el número que me dieron cuando el director y el supervisor me rescataron de la miserable vida mugle en la que había estado viviendo. Harry y Dudley fruncieron el ceño. ¿No recuerdas nada de antes? ¿Recuerdas a tus padres? 13 pensó por un momento antes de sacudir la cabeza con tristeza. No, nada. Todo lo que sé es lo que me dijeron y, aún así, no fueron cosas agradables. Vaya, qué asco. Bueno, ya estás fuera y tienes la oportunidad de mejorar las cosas a partir de ahora, respondió Dudley con una leve mueca de desprecio. Pero no creo que pueda seguir llamándote 13. ¿Tienes alguna idea, Harry? Harry se rascó la mandíbula y arrugó la nariz mientras pensaba en un nuevo nombre para su nuevo invitado. 13 y 30 y adolescente y ay, ya lo tengo. ¿Qué te parece Dean? Se parece bastante a adolescente, que podría considerarse un apodo, pero seguiría siendo un nombre real cuando llegue una nueva familia. 13 pensó en eso. ¿Cómo sabes que una nueva familia me adoptará? Harry se rió entre dientes. Si conozco a mis padres y a mi tía, van a trabajar duro para encontrarte unos padres en el plazo de un mes. 13 sonrió tímidamente, a mí también me gustaría, se enderezó en su silla, está bien, creo que me gustaría el nombre que sugeriste. Dean, será. A la mañana siguiente, el recién nombrado decano fue presentado de nuevo a Lily y Petunia, y también a Remus, Sirius y Severus. Vernon apareció más tarde ese mismo día. Dean quedó asombrado por la cantidad y calidad de la comida que le sirvieron esa mañana.
Alimentos de los que nunca había oído hablar, como waffles, panqueques y Fruit Loops con leche de verdad. El periódico matutino había sido entregado por Lechuza y distribuido entre quienes lo solicitaron. Harry se quedó con la sección de cómics, Sirius, con la de economía y Severus con la portada. Dean observaba en silencio mientras comía, sin querer parecer grosero ni desagradecido. Cuando Lily le preguntó qué sección quería, Dean abrió mucho los ojos y solo pudo negar con la cabeza. Harry le dio un codazo en el brazo y se ofreció a compartir su sección, lo que hizo sonreír con orgullo a su madre. Entonces, Harry, ¿qué tenéis planeado tú y Dean para hoy? Tragando su bocado de cereal, Harry respondió que había planeado invitar a Hermione y Neville para que conocieran a Dean y luego ir a donde los llevarán los vientos. James asintió sabiamente. Está bien, pero no te alejes demasiado y mantente fuera de la sección de historia familiar de la biblioteca. Estaré trabajando allí y no quiero distraerme. Harry gruñó. La única razón por la que entraría ahí sería para sacar a Hermione y tener un rato de juego de calidad. Severus se rió entre dientes. Será un verdadero reto cuando llegue a Hogwarts. Me pregunto si Hogwarts estará listo para lo que le espera cuando ustedes tres vayan. Harry parecía desconcertado. ¿3? ¿No querrás decir 4? Lily dejó el tenedor y miró a su hijo a los ojos. Lo siento, cariño, pero Dudley no podrá ir a Hogwarts. Las reglas son muy claras al respecto. Si un niño no tiene magia, no puede ir. La boca de Harry se abrió de par en par, horrorizada. Pero, eso no es justo. ¿A dónde se supone que debe ir entonces? Asistirá al Instituto Stonewall, cerca de donde viven en Surrey. Podrá seguir estudiando magia sin varita, Harry. Será igual que lo que hizo tu tía Petunia para su educación mágica. Fue a una escuela Muggle y aprendió magia sola en casa. De hecho, su educación será mejor que la de ella simplemente porque la tendrá como profesora. ¿Estará enojado conmigo porque puedo ir a Hogwarts? Lily intentó alisar el nido de ratas que era el cabello de Harry. Para nada, Harry. Sabes que nunca dejaríamos que nada se interpusiera entre ustedes dos. Dean solo podía sentarse allí y observar con asombro la interacción entre Lily y Harry. Nunca habría sucedido algo así en el castillo. Si un adulto te decía algo, eso era todo. No había ninguna explicación ni promesas de que sería mejor que antes. En lo profundo de su mente, un recuerdo le recordó lo que estaba sucediendo y le dejó con un ligero deseo de que su madre lo consolara. Hermione y Neville llegaron poco después de las 11 de la mañana con dignidad al salir de la Red Flu. Harry hizo una mueca al pensar en su estilo habitual de aterrizaje y luego se deshizo de los recuerdos. Hola, chicos. Gracias por pasar. Tengo un nuevo huésped que quiero presentarles. Hermione terminó de sacudirse el polvo y envolvió a Harry en un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, Harry. Neville respondió de manera similar, aunque sin el abrazo. Sí, gracias, Harry. Mamá y papá estaban prácticamente listos para echarme. Harry arrugó la cara, confundido. ¿En serio? Pensé que tendrían que sacarte a rastras del invernadero, Neville, mientras que a Hermione habrían tenido que alejarla de sus libros. Hablando de eso, Hermione, mi papá dice que hoy no podemos ir a la biblioteca. Está haciendo un trabajo importante allí y no quiere que lo molesten. Hermione miró fijamente a su mejor amiga. ¿Eso es lo que realmente dijo, Harry? ¿Eso es lo que esperas? Harry levantó las manos en señal de súplica. Lo juro. Dijo que no entrara ahí. Ella resopló exasperada. Está bien, pero será mejor que tengas una gran aventura planeada para hoy. Harry condujo a sus amigos de vuelta a su habitación, donde Dudley y Dean los esperaban. Dean estaba ocupado garabateando con lápices de colores, mientras que Dudley estaba cerca, con cara de asombro. Ambos chicos levantaron la vista al entrar, aunque fue Dean quien se puso de pie de un salto y se apartó de la mesa con miedo en los ojos. ¿Qué haces ahí, Dean? Le presté tus lápices de colores, Harry. Dijo que le encantaba dibujar, así que añadió Dudley, pues parecía que Dean no podía hablar en ese momento. Las manos del chico temblaban visiblemente. Harry le sonrió apaciguadoramente a Dean. No te preocupes, Dean. Eres bienvenido a usar cualquier cosa aquí. ¿Estás seguro? Ante el gesto de aceptación de Harry, Dean se relajó visiblemente y volvió a sentarse. Hermione se acercó y echó un vistazo a lo que dibujaba el chico nuevo. ¡Guau, qué rico! ¿Dónde está? Exclamó en voz baja. Dean respondió tímidamente y en voz baja que era el lago Ullswater cerca de donde lo habían rescatado.
En un esfuerzo por disipar el repentino estado de melancolía y animar a todos, Harry sugirió que salieran a la casa del árbol y jugaran algunos juegos. Para cuando llegó la primavera al Reino Unido, Dean había avanzado mucho en su rehabilitación. Aún sufriría alguna pesadilla ocasional, pero las sesiones semanales de terapia le ayudarán a ordenar su mente y a abrirse a sus miedos y sentimientos. Los inefables habían revisado todos los recuerdos que habían extraído de la mente del chico, así como las notas y garabatos que había dejado en el diario y en el interior de las paredes de la tienda. Había planes en marcha para asaltar el castillo y liberar a los niños que estaban dentro mientras arrestaban a los adultos, aunque matarlos no estaba del todo descartado. Dean había vuelto a aprender a sonreír alegremente e incluso era conocido por contar algún que otro chiste. Siempre sería un niño tranquilo, pero con suerte lo superaría para cuando llegara su carta de Hogwarts. A Lily le preocupaba que, con el pasado de Dean, lo clasificaran en Slytherin, pero Petunia le aseguró que la vieja mentalidad de las casas, especialmente la de Slytherin, no sería un problema para cuando sus hijos ingresaran allí. Incluso Minerva McGonagall, directora del colegio desde la caída de Dumbledore, le aseguró que cualquier disensión o intento de recuperar las viejas costumbres se enfrentaría a una férrea disciplina y censura. Tal como lo había predicho Harry, tanto su madre como su tía se habían esforzado por encontrar una familia de acogida para Dean. Fue la semana antes de Pascua cuando Dean dejó la mansión Potter para vivir con su nueva familia. Incluso pudo adoptar su apellido, ya que no conocía al suyo. Ahora era Dean Thomas y era feliz.